Bien, hermanos, una vez más vamos de nuevo a continuar con el tema que esta mañana hemos iniciado. Es parte de la tercera parte y el texto que se leyó es el mismo, Daniel 12:1, porque estamos hablando de un tiempo de angustia y sabemos de que tiempo de angustia es el que va a llegar cada vez aún peor dentro de todas estas ciudades donde ustedes y yo estamos viviendo. Bueno, muchas personas están viviendo dentro de ciudades grandes, aunque nosotros, ustedes y otros más, no están viviendo posiblemente dentro de ciudades grandes, pero sí hay muchos hermanos que están viviendo dentro de ciudades que sí son algunas extremadamente grandes. Vamos a ir a un texto que quisiera que fuéramos en la palabra de Dios, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. ¿Y por qué vamos a utilizar este texto? Por lo que se estuvo diciendo ya en la parte anterior. Miren lo que dice Primera de Samuel 15, 22. ¿Lo tienen? Primera de Samuel 15, 22, dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa fue la pregunta que el profeta le hizo a quién. ¿A quién se la hizo? ¿Saben la historia? Sí, se la hizo al rey, porque el rey desobedeció la palabra de Dios, la orden de Dios, y entonces el profeta le pregunta que si Dios se complace en los sacrificios o en las cosas que ustedes hagan con el pretexto de que lo estamos haciendo en el nombre de Dios y con el pretexto en que lo que estamos haciendo es para Dios. Les decía, ¿no? Anteriormente, el pastor me dijo a mí cuando yo estaba repartiendo el libro Salir de las Ciudades: si nos vamos de las ciudades, ¿quiénes van a predicar o vamos a predicar en ellas? Bueno, ¿se complace Dios en que le obedezcamos o en buscar un pretexto para no hacer la voluntad de Dios? El profeta le dijo al rey: ¿se complace Dios? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué cosa? ¿Qué sigue diciendo? Yo quiero que ustedes lo lean. Ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué? El obedecer, ¿qué más sigue diciendo? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, claro, prestar atención a lo que Dios dice, que a la grosura de los carneros. El rey desobedeció con el pretexto de que estaba obedeciendo también. ¿No es eso lo que muchas personas, muchos hermanos, vamos a hacer al final de la historia? Con un pretexto buscamos querer excusar la orden de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer y debemos obedecer. Y ya vimos que Lot no obedeció a la primera orden y estaba tardando para obedecer la segunda, y tuvieron los ángeles que sacarlo para afuera, a ellos, a su mujer y a sus hijas. De lo contrario, hubieran perecido en el castigo de la ciudad. Ahora, el Señor ha mandado y está mandando, siempre lo ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, que Él va a castigar a ciudades específicas, ciudades grandes en esta tierra. Y Él no quiere, por esa razón, que su pueblo permanezca o esté ahí. Y esa es la razón por la cual el Señor está diciendo salir de las ciudades, y especialmente, primeramente, de las ciudades grandes. ¿Cuándo lo está diciendo? Desde hace mucho tiempo. Pero quiero que vayamos aquí a uno de los pasajes que fue escrito hace ya tanto tiempo, en contestación a la pregunta que algunos se hacen, como la pregunta y lo que me dijeron a mí:
Si nos vamos, ¿quién va a predicar? ¿Ustedes se lo han hecho alguna vez? ¿A quién de ustedes le han dicho que si nosotros nos vamos, quién va a predicar? ¿No le han dicho eso? ¿No? ¿A ninguno de ustedes le han dicho así? Bueno, quizás porque usted no ha enseñado eso, o no ha hablado acerca de eso, pero a mí sí me lo dijeron. Pero note lo que dice aquí. Escribió ya hace tantos años en el espíritu de profecía. Estamos leyendo, vamos a leer de Conflicto de los Siglos, página 597. Vendrán, o sea, note la expresión, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Cuántas voces? Miles. Pero dice que vendrán, no dice que estarán en ellas. Vendrán. ¿Usted viene o está en la ciudad? ¿Nosotros venimos de fuera del lejísimo o estamos en la ciudad? ¿De dónde llegó Jonás? ¿Vivía Jonás en Nínive? ¿Vivía en Nínive? Él llegó a Nínive por orden de Dios. Vino de otro lugar a Nínive. O sea, ¿se le ha cortado las manos del poder a Dios para obrar? ¿Necesitó Dios de que Jonás viviera en Nínive? ¿Necesitó Dios de que hubiera pueblo allí en Nínive de él para proclamarle? Para que esa ciudad se convirtiera. ¿Y cuántos se convirtieron en la ciudad? ¿Cuántos se arrepintieron en la ciudad? ¿Cuántos? Todos. Desde el rey, desde el palacio del rey hasta el último, se convirtieron de su mal camino por orden del rey. ¿A la predicación de quién? A la predicación de Jonás. ¿Jonás vivía otra vez en Nínive? No. ¿Vino de dónde? De otra ciudad, de otro lugar, lejano. Ahora, entonces, todo lo que te digan o nos dicen es simplemente un pretexto nada más. ¿Y qué es lo que dijo el profeta a Saúl? ¿En qué se complace Dios? ¿Se complace Dios en que su pueblo permanezca dentro de las grandes ciudades cuando ya se le dijo que salga? Vas a ser destruido dentro de esas ciudades. Hermano, es mejor no estar ni siquiera quizá en la orilla de esas ciudades grandes. ¿Por qué? Hasta ahí va a alcanzar la destrucción. Porque Sodoma y Gomorra no solo fue destruida, las ciudades grandes de Sodoma y Gomorra, también las ciudades vecinas alrededor también estaban destinadas a la destrucción. Solo una se salvó por pedido de Lot, pero las demás ciudades fueron aniquiladas, las pequeñas. Hermano, entonces aquí dice que vendrán. La respuesta la dio ¿quién? Alguien que tenía autoridad de decirlo. Vendrán. No es que vivirán ahí, no es que estén ahí en esa ciudad y Dios los necesite ahí para predicar. Señor, es una mentira. Es una mentira lo que estos hermanos y lo que estos pastores le están tratando de sembrar en la mente a las personas, de que necesitamos nosotros vivir, estar dentro de una ciudad para predicarle. Dígame una cosa, ¿cuántas personas salvó Lot por estar viviendo adentro de Sodoma? ¿Cuántos sodomitas salvó? O sea, con su predicación. ¿Cuántos sodomitas se salvaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esas ciudades perversas se salvaron por el hecho de que Lot estuviera viviendo dentro de ella? ¿Quiénes se salvaron? Ninguno. Es más, hasta su mujer se perdió por estar viviendo dentro de la ciudad. Y sus hijas se corrompieron. ¿Por qué? Por estar viviendo dentro del sistema. El sistema de educación de Sodoma, que es el mismo actualmente, ¿o no es el mismo? ¿Cuál es el sistema educacional ahora? ¿Cuál es el sistema educativo ahora en día? No le están diciendo a los niños, ahí hay muchachas, yo sé que hay muchachos, muchachas y niños que están yendo a las escuelas. No le están diciendo ahora que tienen que respetar la identidad de género y que ellos también son iguales que los demás y que eso es normal. Que es normal que miren a una niña con otra niña, besándose una niña con otra niña y un niño con otro niño, que eso es normal. Y cuando vean dos hombres también ahí en la calle, eso es normal. Tranquilos, no se preocupen, no pasa nada, eso así es.
acéptenlo. Esa fue la educación, parte de la educación que las hijas de Lot adquirieron en Sodoma. ¿No es el mismo sistema educacional que está existiendo ahora en día? ¿Y usted quiere que sus hijos y sus hijas también estén en ese mismo sistema? ¿Qué va a pasar entonces con nuestros hijos, con sus hijas y con sus hijos? ¿Qué va a pasar? Hermano, terrible. Pero eso es lo que está sucediendo. Y por eso Dios había dicho, salgan de las ciudades corruptas, de las ciudades grandes, porque las voy a destruir. Y Dios dijo, voy a destruir a Nínive. Y por eso Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, aquella ciudad que leímos que sobremanera como grande en extremo. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino el profeta a predicar? De otro lugar. ¿Necesitó Dios que viviera ahí? No. ¿Necesitaba Dios que viviera Lot en Sodoma? No. ¿Necesita Dios que tú estés viviendo dentro de una gran ciudad para predicar en ella? No. No necesita, porque aquí está diciendo el texto que vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. ¿Se consagraron las hijas de Lot dentro de Sodoma? ¿Se consagraron las hijas de Lot dentro de Sodoma? Y qué buena consagración tuvieron, ¿no? Que saliendo, miren lo que hicieron con el padre. Esa fue la consagración que consiguieron, ¿a dónde? En Sodoma. Hermano, por eso Dios ha dicho, este sistema está corrupto. El sistema en las ciudades grandes está más corrompido cada vez más, y por eso Dios tiene que aniquilarlos y destruirlos. Y parte de la destrucción en algunas de las ciudades será por eso específicamente, porque tanto los líderes religiosos como los líderes de los gobiernos están a favor de que haya esta identidad de género que ya, ¿quién eres? ¿Eres masculino o eres femenino? ¿O eres y ponen muchas rayitas? 1, 2, 3, de lo que quieras. ¿Qué eres tú? Ahora ya no solo es masculino y femenino, ahora es cualquier otra cosa. Ahora, ¿Dios va a seguir tolerando eso? No, hermano. Por eso las ciudades corruptas y las ciudades grandes son las primeras que van a ser aniquiladas. Y esa es una de las razones. Porque esa fue la razón por la cual, la mayor razón, o una de las razones mayores por las cuales Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas por fuego. Y también la destrucción que vendrá sobre de muchas ciudades grandes que vamos a ver más adelante, también Dios ha especificado que van a ser destruidas con fuego igualmente. Hermano, ¿usted quiere ser quemado con el fuego que Dios envía del cielo en una de esas ciudades? Porque ese no será el fin, ese será el inicio de la quemazón. Porque después volverán a ser quemados otra vez. Usted sabe que los hombres de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades van a resucitar y van a volver a ser quemados otra vez en el fuego final de Apocalipsis 20. O sea, otra vez quemados. Y qué terrible. Dios pinta el cuadro de lo que va a hacer con estas personas, cómo las va a aniquilar, cómo las va a consumir. Otra respuesta más para los que creen de que no debemos de salir, porque si nos vamos, ¿quiénes van a predicar? Hermano, hay que trabajar desde puestos de avanzada. Eso está aquí, en ese libro que dice Eventos de los Últimos Días. Vamos a leer un párrafo pequeño nada más. Y noten el tiempo en el cual fue escrito esto. 1902. Para otros que están diciendo, no, es que esos mensajes fueron para 1888. No, señor, esto ya fue escrito en 1902. Fue después de 1888. El Señor siguió diciendo algo y siempre siguió mencionando acerca de la salida de las ciudades. Y Dios también lo ha seguido diciendo en el transcurso de los años. Así que esto no es un mensaje nuevo. Y no es un mensaje que nada más tenía que darse antes de ese tiempo, de esa fecha, que muchos adventistas del séptimo día conocen. Un párrafo aquí. Hay que trabajar en favor de las ciudades. Sí, Dios quiere que se trabaje en favor de las ciudades. ¿Trabajó Dios a favor de Nínive utilizando al profeta Jonás? ¿Trabajó en favor de Nínive? Sí, para salvarla. Pero no vivía en ella. Y no era necesario que viviera en ella.
desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, y noten la respuesta para este pastor, y noten la respuesta para otros pastores, noten la respuesta para muchos hermanos, noten la respuesta para cualquier anciano que también los pastores les enseñan y les dicen que no se deben de ir de la ciudad porque si se van, ¿quién va a predicar? En realidad no es que si se van o si no vamos, ¿quién va a predicar? ¿Saben cuál es la razón? Que no quieren que nos vayamos. Porque si ustedes se van, va a faltar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a faltar? Dinero. Si ustedes se van, ¿quiénes van a trabajar para mantenernos a nosotros? Esa debería de ser mejor la realidad de que deben de decir. Y no decirles de que no se vayan porque si se van, ¿quién va a predicar? No, si se van, ¿quiénes nos van a mantener? Si se van ustedes, se va toda la iglesia, ¿de dónde va a salir nuestro salario? Esa es la realidad. Así que no me venga con el cuento de que si se van o nos vamos, a Dios se le cortaron las manos y entonces Dios ya no va a poder salvar a estas personas que vivan en las grandes ciudades. No, por el contrario. Dios quiere que obedezcamos. ¿Qué se le dijo al rey Saúl? ¿Qué le dijo el profeta? Es mejor obedecer que ¿qué? Que los sacrificios. Y hermano, qué tremendo sacrificio van a hacer algunos y muchos padres y madres. Quedarse en las grandes ciudades y ser aniquilados por bolas de fuego, fuego cayendo del cielo, mezclado con azufre para destruir las ciudades como fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Ese sí va a ser un sacrificio, porque van a ser aniquilados dentro de la ciudad y convertidos en ceniza sin necesidad de serlo. ¿Por qué? Por desobedecer. Hermano, ¿a dónde Dios quería que su pueblo viviera? ¿En las grandes ciudades o a dónde? En los campos. Sí, pero eso no es lo que ha hecho el pueblo de Dios. ¿A dónde vivió Abraham? ¿A dónde vivía Abraham? En la montaña, afuera, en el campo. Y no es que era ermitaño, no. Y la gente dice ahora, no me puedo ir a un lugar así, porque entonces, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy un ermitaño, que soy un loco, o que soy una persona que se fue allá a vivir en la montaña, sin cultura, sin educación? Hermano, en este tiempo, sin cultura, sin educación, sin preparación, en una montaña, no. Por el contrario, usted puede llevar toda la tecnología que quiera a una montaña. ¿O no es así? Ahora, la pregunta es, ¿serán amonestadas? El mensajero dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí. Siguió mencionando. El ángel le dijo a ella, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. O sea, ¿va a haber pueblo de Dios que va a vivir en las ciudades? Aquí está diciendo que sí. ¿Qué les espera entonces? A los que vivan dentro de ella, ¿qué les esperará? ¿Qué les va a esperar? Destrucción. No esperen que ese pueblo va a predicar. ¿Y saben por qué no va a predicar? Yo ya lo he mencionado. ¿A cuántos lugares va usted a predicar y a enseñar la palabra de Dios? ¿A cuántos lugares va diariamente? Usted puede ir a muchos lugares. Aquí dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y se prepararán para ir de lugar en lugar. ¿De lugar en lugar? ¿Usted puede ir de lugar en lugar predicando? ¿Puede ir o no puede ir? Hermano, no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene una familia en la ciudad que mantener. Porque tiene hijos que mantener en la ciudad, porque tiene renta que pagar en la ciudad, porque tiene un lugar donde vivir, porque tiene un carro para moverse y tiene que pagar seguro, tiene que pagar todo lo que necesita pagar y reparaciones, aún hasta tickets de la policía por tirarse las luces en rojo. Hasta eso. Hermano, vendrán y se apresurarán para ir de lugar en lugar. Usted no puede, yo no puedo. ¿De lugar en lugar? No, apenas si puedo ir a un lugar. Apenas alcanzo a venir aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque el resto de la semana yo tengo que estar trabajando. ¿Para qué? Para cubrir los gastos que yo necesito hacer y tener en una ciudad donde yo vivo o en un lugar donde yo vivo. Aunque no es una ciudad grande, pero es un lugar donde yo también pago renta y tengo utilidades que pagar igual que usted. Entonces no me puede decir de que podemos ir de lugar en lugar predicando. Muy difícil. Pero sin embargo estas personas que vendrán, dice que vendrán y se prestarán para ir de lugar en lugar llevando el mensaje final de Dios. Eso no lo podemos hacer tú y yo.
Eso no lo hará ninguno de aquellos que viven en una ciudad. Y por más que diga que lo va a hacer, aquí la palabra de Dios dice que no es posible. Porque usted no puede ir de lugar en lugar. ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién le va a pagar la renta? ¿Quién le va a dar para mantener a su familia? ¿Quién lo va a sostener? Los discípulos, para hacer la obra que hicieron, aquí hemos dejado todo. Dejaron todo. ¿Dejaron el trabajo? ¿Dejaron la pesca? ¿O siguieron siendo pescadores y predicando el evangelio? ¿O tuvieron que dejar las redes? ¿No dice la Biblia que dejaron las redes? ¿Dejaron las redes y siguieron a Jesús para ser sus discípulos y predicar la palabra? Entonces dejaron todo. No podían seguir siendo pescadores, mantener las redes, mantener el trabajo y también predicar a la vez. Imposible casi hacerlo definitivamente como Dios había planeado que se hiciera. Y ahora aquí, la respuesta de Dios es a través de su mensajera. Sí, las ciudades van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas, o sea, del pueblo de Dios que viva afuera, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra, o sea, en las ciudades. Entonces vendrán. No son los que estén. No son los que estemos dentro de las ciudades que vamos a dar el fuerte clamor y la predicación final. No somos. Es Dios quien lo dice. No son los que vivan en las ciudades. Por eso, hermano, el llamado de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál sigue siendo? Salir de las ciudades para que puedas vivir allá, para que puedas tener tiempo, para que Dios pueda utilizarte, para que Dios pueda traerte de allá, como trajo a Jonás, de allá a predicar a Nínive y salvar a una ciudad completa de la destrucción. ¿Y a través de cuántos? ¿De cuántos predicadores? Un solo hombre. Una ciudad entera, un solo hombre. Y aquí dice, miles de voces predicarán por toda la tierra. Entonces, miles de ciudades van a ser advertidas a la vez. ¿Con cuántos predicadores? Miles de predicadores, pero que no tengan responsabilidades domésticas o las que sean dentro de una ciudad. Esos van a vivir en las ciudades. Aquí lo dice. Por eso es que yo no le digo váyanse o vayámonos, porque también la misma palabra me está diciendo que no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿Entendemos eso? ¿Cuánto pueblo de Dios va a haber en las ciudades? Mucho. Mucho. ¿Entendemos eso? No es de todos. No va a ser de todos, hermanos, que salgan. Aquí está diciendo, no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿Va a vivir mucho pueblo de Dios en las ciudades? Sí. Va a vivir mucho pueblo de Dios en las ciudades, pero como resultado de vivir en las ciudades, va a morir ellos y sus familias dentro de las ciudades. Eso también. Eso usted no lo puede invertir, no lo puede quitar. Porque si la destrucción llega a una ciudad y usted vive dentro de ella, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Destruidos. Hermanos, destruidos sin necesidad. Pero el Señor ha advertido y el Señor advirtió y nosotros ya lo vimos. Hemos visto en los temas anteriores. Los temas anteriores vimos cómo Dios mandó aviso a su pueblo para que saliera, para que no permaneciera dentro de los lugares que iban a ser aniquilados, que iban a ser destruidos. Ahora, ¿cuánto tiempo le dio a Nínive? ¿Cuánto tiempo? 40 días de plazo para ser destruida. ¿40 días? ¿Están seguros, no? Sí, porque lo leímos. 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, yo le pregunto, en el año 70, eso también ya lo vimos, la destrucción de Jerusalén, ¿también se le dio tiempo? ¿Se le dio tiempo? ¿Se le dio tiempo? Sí. ¿Y saben una cosa? Ya leímos ahí en ese libro, Josefo, las guerras de los judíos, que un hombre, eso ya está en los temas anteriores, un hombre llamado Jesús, dice Josefo,
Elena de White no menciona el nombre de él, solo dice que un hombre, un rudo campesino, empezó a decir: salgamos de esta ciudad, salgamos de aquí, salgan de Jerusalén. ¿Cuántos años antes de la destrucción este hombre empezó a predicar? ¿Cuántos años? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos? 7 años de aviso. Hermano, ¿cuánto es más? ¿7 años o 40 días? ¿Cuánto es más? 7 años o 40 días. ¿En cuánto tiempo utilizó Nínive para arrepentirse a la predicación de Jonás? Ni 40 días, porque inmediatamente el rey se dio cuenta, él dio la orden que ayunar, a orar y a proclamar todo lo que fuera necesario hacer para poder ser salvos y que Dios los perdonara y no los destruyera. 40 días. Ahora, el pueblo de Dios, la destrucción de Jerusalén, desde el año 63, porque Josefo dice que fueron 7 años 5 meses. ¿Se recuerdan que lo leímos? 7 años 5 meses, un hombre empezó a recorrer las calles de Jerusalén y a decir: salgamos, salgamos, salgan de Jerusalén, salgan de esta ciudad. Y Dios señales. Elena de White dice todas las señales que Dios dio. Pero también el historiador Josefo dice también señales que Dios hizo para que el pueblo saliera. Pero el pueblo pasaron los 7 años y ¿cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Leímos que ni un solo cristiano pereció, porque los cristianos salieron a la segunda orden. ¿Cuál fue la segunda orden? ¿Se recuerdan que Jesús dio una orden? Mateo 24:16. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. ¡Huyan! ¿Qué hicieron? En el año 63, nosotros vimos y sacamos el tiempo ahí, en el año 63, porque tanto Elena de White como Josefo dicen lo mismo, con excepción de que Josefo dice que fueron 7 años 5 meses. Entonces, si le quitamos 7 a 70, ¿cuánto nos queda? 63. Desde el año 63, ese hombre empezó a decir: salgan de Jerusalén, salgamos de aquí. La pregunta es: ¿cuántos salieron? Ni siquiera los discípulos salieron. Porque si los discípulos hubieran salido en esa orden, en ese llamado, en esa súplica de ese hombre, los discípulos hubieran obedecido esa primera señal, esa primera orden que Dios mismo también se las mandó, ellos hubieran sacado todas sus pertenencias de Jerusalén. Pero ya cuando Jesús les da la segunda orden, en Mateo 24, Jesús les dice: huyan, y el que esté arriba, ¿se recuerdan? En la azotea de su casa, no descienda abajo para tomar nada de su casa. De ahí donde está, corra, huya. Entonces los discípulos no obedecieron al llamado de salir. Ellos obedecieron a la orden de Jesús de huir, la misma que Lot. No pudieron sacar nada de Jerusalén. Ahí perdieron todo, porque tuvieron que correr. Y ya lo vimos, en medio de la multitud, en medio de la guerra, en medio de la confusión, ellos tuvieron que salir para poder salvar sus vidas. De lo contrario, podían haber quedado atrapados en la ciudad y no poder salir. Hermano, ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuánto tiempo a Nínive? 40 días. ¿Quiénes fueron más blanditos para cocinar? ¿Quiénes fueron más blanditos? ¿Quiénes tenían más fe? ¿Quiénes tenían más seguridad en Dios? ¿Quiénes tenían más confianza en la palabra de Dios? Los ninivitas. Que el mismo pueblo de Dios. Y actualmente, ¿no estamos nosotros peor que los judíos todavía? Sí, porque los judíos fueron 7 años de aviso y no salieron. Los ninivitas 40 días y se arrepintieron y fueron salvos de la destrucción. ¿Y el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios? Vamos a leer aquí un pasaje de la sierva de Dios. Mountain View, California, enero 21, 1905. ¿Cuánto? ¿Cuándo? 1905 se dio esta señal, este mensaje de una ciudad con nombre y apellido. ¿Cuántos años ya de que Dios anunció la destrucción de esta ciudad? ¿Cuántos años? ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Ya sacaron la cuenta?
1905 fue dado este sermón en Mountain View, California. Está en Manuscript Release, o sea, manuscrito liberado 188, para que lo quiera buscar. ¿Qué se dijo ahí? De una ciudad en específico. No te lo voy a leer. Cuando estuve en Nashville, estoy hablando de Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. ¿Alguien tiene familiares en Nashville, Tennessee? ¿Alguien tiene familiares ahí cerca? ¿O en Nashville? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Qué bueno. Tengo familia en Tennessee, pero en Nashville. Tiene familia en Tennessee, pero no en la ciudad de Nashville. Bueno, hermano, si alguien tiene familia en Nashville, Tennessee, la ciudad, hermano, búsquela en Google o baje la aplicación y mire el tamaño de la ciudad y todo lo que está ahí, porque con lujo de detalles ahora se está diciendo cómo va a ser destruida la ciudad. Aquí ella no explicó cómo exactamente, pero ahora se está diciendo ya cómo será aniquilada la ciudad de Nashville, Tennessee. ¿Y por qué? Bueno, porque la ciudad de Nashville, al igual que Jesús le dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, que si el Señor lo menciona, porque si en esta otra ciudad, si en ti hubieran sido las señales que fueron hechas en esta otra ciudad, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio, en saco, en silicio, en ceniza, como se arrepintieron los ninivitas. Ay de ti, el Señor dice ay de ti. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces a la palabra de Dios no hacemos caso omiso de la palabra de Dios, y entonces el Señor tiene que mandar la destrucción. Pero antes el Señor ha dicho por qué razón lo va a hacer. Porque esas ciudades Dios les ha dado la oportunidad y las ha utilizado como centros de evangelismo. Note lo que dice acá acerca de Nashville. Yo saqué un texto nada más. Hay varios que usted puede sacar. Nashville es un centro. Nashville me ha sido presentada como el centro más favorable desde el cual realizar una obra general para todas las clases de los estados del sur. En Nashville y cerca de esta ciudad hay instituciones de enseñanza bien establecidas que deberían ser respetadas por nuestra gente. Su influencia ha hecho posible que llevemos a cabo con éxito diversas actividades desde ese centro. Carta 262 en 1903. También lo puede encontrar en Evangelismo, página 292. Hermano, era una ciudad importante y fue una ciudad importante para poder hacer el evangelismo que Dios quería que se hiciera. Entonces, así como Dios dio a Nashville y otorgó a Nashville todos estos privilegios, miren lo que después también en 1905 se dice acerca de Nashville. Primero en 1903 ella dijo acerca de esto de Nashville, de esta ciudad, pero ahora en 1905 dice: cuando estuve en Nashville había estado hablando a la gente. Durante la noche hubo una inmensa bola de fuego que bajó directo del cielo y se asentó en Nashville. De esa bola salían llamas de fuego como flechas, o sea, dardos. Las casas se consumían, las casas tambaleaban y caían. Algunos de nuestro pueblo, note lo que ella dijo en este sermón, algunos de nuestro pueblo estaban parados ahí y decían: es tal como esperábamos. Ya sabían, ¿no? Ya sabían. ¿O no sabían que iba a llegar destrucción a la ciudad? ¿No había dicho ella de otras ciudades también lo mismo? Claro que sí. Entonces el pueblo de Dios ya sabía, estaba informado. Hermano, ahora el mundo entero está informado. Muchísima gente sabe que va a llegar destrucción, pero no le interesa. Ni siquiera al mismo pueblo de Dios le importa la destrucción que va a llegar. Es tal como esperábamos, decían. Nosotros lo anticipábamos. ¿Quién dice esto? ¿Y quién dijo esto? El pueblo de Dios. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios pidiendo misericordia. ¿Pidiendo misericordia? Sí. Hermano. Y miren los reproches ahora de otros.
ustedes lo sabían, decían. Ustedes sabían que esto vendría y jamás nos dijeron una palabra para advertirnos. Oh, hermano. ¿Y por qué se ha dejado de advertir y decir esto que va a acontecer en Nashville y en otras ciudades? ¿Algunos de nuestros pastores lo están diciendo? ¿Algunos de nuestros ministros lo están repitiendo ahora en día? Cuando ya han pasado, ¿cuántos años han pasado desde que se dio este sermón? En Mountain View, California, 1905 hasta 2020, 115 años. Hermanos, 115 años. ¿No es suficiente tiempo para que una ciudad tenga conocimiento de que está enmarcada en la profecía para ser destruida? Hermano, cuando llega la destrucción de Nashville, Dios no es que la ha dejado sin instrucción. Su pueblo será el responsable de no advertir a toda esa gente que vive ahí. Y usted sabe que cerca de Nashville está Chattanooga y está College Dell. En College Dell, Tennessee, es donde está la Universidad Adventista del Séptimo Día. ¿Están ellos interesados en enseñar y en advertir a Nashville de la destrucción que viene? Porque ya han pasado y estamos viviendo 115 años después de este anuncio. No. Yo no creo que haya nadie capaz de ir y de advertirles y decirle a los habitantes de Nashville, a la gente cristiana, entre comillas, muchos cristianos y muchos, entre comillas, también adventistas del Séptimo Día, que no saben que su ciudad de Nashville va a ser aniquilada junto con ellos. Y no porque usted quiera que sea aniquilada, ni porque yo quiera. Hermano, ¿se iba a cumplir lo que Dios había mandado decir a Nínive? ¿O no se iba a cumplir? Era palabra de Dios. Se iba a cumplir. Pero como las profecías de Dios muchas veces son condicionales, la profecía de destruir Nínive estaba condicionada a la obediencia y al arrepentimiento de ese pueblo. Y ese pueblo en menos de 40 días se arrepintió, pidió perdón y no fue destruido. El pueblo de Dios del tiempo de Jesús pasaron 3 años y medio. Y hasta el final de 3 años y medio, después de tener un hombre recorriendo las calles de Jerusalén, ninguno de los del resto del pueblo salió. Los discípulos salieron, sí, pero ellos salieron porque Jesús les había dicho que abandonaran Jerusalén cuando la ciudad fuera sitiada por ejércitos. ¿Y ahora cómo salir si la ciudad está sitiada? Dios tuvo que efectuar un milagro, retirar las tropas romanas para que ellos pudieran salir. Pero esta vez Dios no va a efectuar otro milagro. Esta vez ya el anuncio está dado para Nashville 115 años atrás. 115 años. Es mucho. ¿Cuánto tiempo se les dio a los antediluvianos para que se arrepintieran? ¿Cuánto tiempo? 120 años. ¿120? Pues Nashville, Tennessee, ya está casi llegando al tiempo que se les dio a los antediluvianos para ser aniquilados, para ser destruidos. En cualquier momento, hermano, no porque yo lo quiera. Los hijos de mi esposa, mis hijastros, los 3, con sus familias, viven ahí cerca, viven en Chattanooga, cerca de College Dell, alrededor del colegio, alrededor de la universidad, ahí muy cerca. Claro, Nashville está, no sé si está ahí a 2 horas o 3 horas del área donde están ellos. Pero hermano, la ciudad grande de Nashville, 115 años de anuncio ya que va a ser destruida. ¿Y el pueblo de Dios qué va a seguir haciendo? Y hermano, no solo esa ciudad. Nosotros vamos a leer en un próximo tema, vamos a leer más y vamos a dar más detalles de cómo será exactamente la destrucción de Nashville, Tennessee. Y les digo, no porque yo quiera. Quizás no porque usted vaya a querer también y diga, gente mala, está bien que sean destruidos. No lo diré yo, ni tampoco lo vas a decir tú, porque son seres humanos igual que tú y yo. También ellos merecen y necesitan salvación, pero si no se arrepienten, les pasará lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Por su pecado murieron. Pero los ninivitas, siendo también malos y pecadores, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Y aún Jesús dijo
que esa ciudad, la reina del austro, dijo Jesús, se levantará y condenará a esta ciudad, porque se arrepintió a las palabras de Jonás. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ustedes lo sabían, decían, había gente y habrá gente que reprochará. Miren, todos esos que viven en la universidad y cerca, todos esos pastores. Yo he ido ahí a algunas iglesias, porque he ido varias veces, y me han dicho, aquel es el pastor tal, aquel es el pastor tal, y aquel es el pastor tal, y aquel, 5 o 6 pastores en una misma iglesia. Y uno pastor predicando y 4, 5 o 6 allá sentados. Y aquí las iglesias no tienen pastor. Y el pretexto, no hay dinero para pagar pastor. ¿Qué hacen con el dinero? Lo que han hecho siempre. Lo que han hecho siempre desde el tiempo de Judas. Hermano, ustedes lo sabían, decían. Ustedes sabían que esto vendría y jamás nos dijeron una palabra para advertirnos. Hermano, hay que advertir a las ciudades y decir que viene la destrucción. Si tú te das cuenta, si yo me doy cuenta de que viene la destrucción y que Dios ya ha profetizado 115 años de anticipación y ahora Dios todavía, esos son los textos que vamos a leer después. En la actualidad, Dios está diciendo cómo será la destrucción de Nashville, Tennessee y de otras ciudades. Hermano, sigue diciendo, parecían casi querer despedazarlos. ¿A quiénes? A los que se callaron, a los que no dijeron nada. Por eso, hermano, si tú conoces, si tú sabes de que esta destrucción llega y tú sabes de las personas, conoces a las personas, dónde viven, en qué ciudad viven, hermano, quieran o no, como dice Malaquías Martín, quieran o no, listos o no, tú quieras o no, listos o no, tienes que advertirlos y decirles que viene la destrucción. Si ya ellos se pierden, ya no será tu responsabilidad. Tú has salvado tu alma, tú has salvado tu vida de la destrucción, pero también has cumplido con la orden del Señor de amonestar a estas personas, de que salgan de esos lugares porque van a ser aniquilados. Hermano, parecía casi querer despedazarlos al pensar que ellos nunca se lo habían dicho. ¿Cuánto? Nunca se lo habían dicho. 115 años está escrito esto. Yo tampoco nunca lo supe, hasta hace poco. Que hay ciudades con nombre y apellido que Dios las va a destruir. Se las ha dicho exactamente quiénes son y quiénes van a ser, porque ya Dios lo mostró. Pero aún Dios todavía está dando más detalles adicionales cómo va a ser la destrucción. Tremendo. No fue lo mismo que hizo Dios con el hecho de haber mandado mensajes a su pueblo en el año 70 que iba a llegar la destrucción. Fue lo mismo. Dios les mandó a decir y Dios les dijo también a través de sus mensajeros, pero ellos no escucharon. Parecía casi querer despedazarlos al pensar que ellos nunca se lo habían dicho, ni les habían advertido. O sea, no les advirtieron. Tremendo. Hermano, será de que nosotros, en este tiempo, conociendo esto, sabiendo esto, nos vamos a callar y no vamos a dar el anuncio, no vamos a advertir a la gente de que viene la destrucción y que pronto el Señor cumplirá su palabra. Hermano, Dios no tarda las palabras. Así como Dios no tarda en cumplir sus promesas, también Dios no tardará mucho tiempo ya en causar destrucción más en esta tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Así como el tiempo se le acaba a Satanás para obrar y destruir con el permiso divino, así también a Dios se le acaba el tiempo para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar mucha gente. Y por eso es que Dios constantemente siempre ha estado mandando mensajes de que Él va a destruir, va a aniquilar a todos aquellos que no obedezcamos su palabra. Hermanos, ¿esperaremos más nosotros? ¿Esperarás más tú? ¿No es tiempo ya de que nosotros empecemos a ver las cosas diferente y empecemos a pensar de que Dios pronto, en cualquier momento, va a empezar a destruir como nunca antes lo ha hecho? Porque hay miles de ciudades en el mundo y hay muchísimas ciudades grandes en el mundo corruptas, y esas ciudades el Señor ha dicho que van a ser eliminadas una tras otra, y el pueblo de Dios que esté en ellas
también será aniquilado. Y no me diga que el pueblo de Dios que vive en ellas está predicando la palabra de Dios en ellas, porque apenas tiene tiempo para sí mismo. Si apenas tenemos tiempo para nosotros mismos, no tendremos tiempo, ni tendrán tiempo para poder ir, predicar el evangelio de lugar en lugar y proclamar esta verdad que el Señor ha mencionado. Por eso el Señor tendrá que hacer algo y tendrá que sacar mensajeros de las grandes ciudades para afuera, prepararlos allá, y después esa gente que esté allá y se prepare allá, que Dios los prepare allá, va a hacer lo mismo que hizo con Jonás, enviarlos a las ciudades grandes a proclamar la última palabra de advertencia a las grandes ciudades, porque Dios quiere también salvar a estas ciudades, así como Él quiere salvarte a ti y a mí. Que el Señor nos bendiga esta mañana en mi deseo. Amén.